Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Qué felicidad es poder reunirnos con ustedes de nuevo. Y eso lo hacemos gracias al COVID, que permite que ahora nuestras reuniones sean en línea. Un feliz sábado para todos. Hoy vamos a continuar nuestra conversación sobre mayordomía. Pero hoy vamos a hacer un repaso que va a ser interesante para los que les guste la historia. Y es la historia de cómo fueron fieles nuestros pioneros. Además de eso, vamos a saber qué se hace con los diezmos y con las ofrendas, que muchas veces la gente duda o se pregunta, ¿y qué harán con esa plata? Pues bien, esta noche vamos a aprender sobre eso. Permítanme compartir con ustedes una presentación. Entonces, ¿cómo fue esa vida de fidelidad de nuestros pioneros? Nuestros pioneros pasaron por tiempos sumamente difíciles. Y ustedes los conocen bien, quiénes son ellos, pero ellos pasaron por 3 crisis financieras que impactaron demasiado seriamente la iglesia. Realmente fue algo muy difícil la situación que vivió la iglesia en esa etapa. La primera etapa fue la crisis financiera de 1850 a 1860. Un inicio lleno de grandes desafíos. La segunda crisis fue 1890 a 1900, igual desafíos. Y la tercera crisis tuvo que ver con la Gran Depresión económica que hubo en los Estados Unidos. Pero ellos siguieron adelante. Pero miren, para que la iglesia progresara eran necesarios los recursos. Y decía Elena de White, sin recursos financieros, con muy pocas personas que simpatizaban con nuestros conceptos, sin una revista y sin libro, comenzamos nuestra obra. Vamos a ver lo que nos dice George Knight respecto a estas realidades del inicio de nuestra obra. Y George Knight se refiere a algo que escribió Snow, que decía, nadie que esté en sus cabales desearía haber nacido en una época anterior, a menos que tuviera la certeza de pertenecer a una familia próspera, de disfrutar de una excelente salud y de aceptar estoicamente la muerte de la mayoría de sus hijos. ¿Y por qué diría eso? Porque la expectativa de vida en esos años era muy baja. Alrededor de 1832 años, 850, 41 años, y en esa época fue precisamente cuando nace los primeros movimientos de la iglesia, que más tarde se va a fundar en 1863. Pero miren cómo a medida que van pasando los años ha mejorado la esperanza de vida. Esa poca esperanza de vida se debía a que habían muchos problemas de salubridad, habían problemas de alimentación, problemas de higiene personal, poca asistencia médica y los sistemas de aseo público también eran muy malos. El joven Urias Speak, del cual seguramente ustedes han oído, y que llegó a ser director de la Review and Herald, hubo que cortarle una pierna, pero lo impresionante fue que fue en su propia casa. Qué terrible.
Entonces, dice nuestra hermana Guay, los inicios fueron difíciles debido a que no existía una organización. Y junto a esto se puede sumar el contexto existente en Norteamérica con respecto al financiamiento de las actividades religiosas. Así que las cosas eran difíciles. En los primeros años de la experiencia adventista, la falta de organización condujo a diversos problemas y desilusiones. Ministros que se habían nombrado a sí mismos predicaban lo que le agradaba. Aún los nombrados viajaban sin salarios o gastos de pago. Es decir, no había cómo pagar el sueldo de los pastores. En agosto de 1846, al año de casados, los Guay vivían en habitaciones prestadas y con muebles prestados. Éramos pobres, dice Elena, y preveíamos tiempos difíciles. Por falta de los recursos económicos utilizados, el medio de transporte más barato. En la noche nos acostamos en el duro piso para dormir, sobre cajones o sobre sacos de grano. Utilizábamos nuestras maletas como almohada. Mi esposo trabajó acarreando piedras hasta que se estropeó la piel de sus dedos y manó sangre de las heridas, a fin de obtener recursos para trasladarnos de un lugar a otro, con el propósito de hablar a la gente acerca de la verdad. Así como la obra se llevó a cabo en un comienzo y ahora nuestras peticiones deben ascender hacia el Dios del cielo, tal como lo hicieron entonces, para que Él abra el camino y la verdad llegue a los corazones. Este era el espíritu que tenían estas personas. Elena declaró, habían hermanos que tenían recursos pero no estaban dispuestos a compartirlo. Elena declaró, nada nos importan las privaciones con tal que llevemos adelante la obra de Dios. Qué cosa tan buena. En agosto de 1847, al año de casados, vivían en habitaciones prestadas y con muebles. Esto ya lo habíamos dicho. Éramos pobres, dice Elena, y preveíamos tiempos difíciles. Habíamos resuelto no depender de manos ajenas, sino valernos por nosotros mismos y tener algo con que ayudar al prójimo. Sin embargo, no prosperamos. Ya habíamos dicho esto de cómo él tuvo que trabajar en una vía férrea y tuvo que cortar leña y tan solo le daban 50 centavos al día. Elena confiesa que ella no se quejaba, sino que estaba agradecida por la supervivencia diaria. Un día sus provisiones se acabaron y Jaime tuvo que caminar 5 kilómetros bajo la lluvia hasta la casa de su patrón para conseguir algo de comida. Mi esposo, recordaba Elena, recordó las calles de Brunswick con un saco al hombro en el que había unos pocos frijoles, cereal de maíz, arroz y harina para evitar que muriéramos de hambre. Cuando entró en casa cantando Soy peregrino, le dijo, a esto hemos llegado, nos ha abandonado Dios, quedamos reducidos a esto. Él levantó la mano y dijo, calla, el Señor no nos ha olvidado. Nos da lo suficiente para cubrir nuestras necesidades presentes. Jesús no estuvo en una situación mejor.
Estaba tan agotada cuando él decía esto que me desmayé en la silla. Estamos tan privados de recursos, así como lo estáis vosotros aquí en estos reinos. Y con frecuencia pasamos hambre y sufrimos frío por falta de ropa abrigada, que debíamos tener recursos para proveerla. Jaime escribió en 1848, yo había pactado con Dios para que la fuerza de mi cuerpo sería utilizada en la bendita causa divina. Las cosas no mejoraron para los Huay a corto plazo. A comienzos de 1848, Jaime escribió, todo lo que tenemos, incluyendo nuestra ropa, sábana y artículos de hogar, están en un baúl que mide 1 metro, que a pesar de todo está medio vacío. Ahí pueden tener ustedes idea de cuánto tenían. Lo único que podemos hacer es servir a Dios e ir a donde Él abra camino para nosotros. El primer llamado para apoyar el ministerio con recursos lo realiza Jaime Guay en 1853 y lo presentó bajo el título de Orden Evangélico. Nay agrega, al expandirse la obra de los observadores del sábado, trabajaron de más y no se les pagaba adecuadamente. Formula que garantizaban el desastre. En esta dirección, Rosario agregó que el adventismo llegó al punto de colapso debido a la falta de organización y de su incapacidad de pagar a los pastores. Los primeros indicios se observan con relación a la necesidad de establecer un sistema financiero con el fin de apoyar a los predicadores adventistas. Lo encontramos en septiembre de 1849. Jaime defendía que los predicadores itinerantes contaran con un apoyo financiero. Para inicio y mediado de la década de 1850, los predicadores del mensaje adventista dependían de la generosidad de sus oyentes y todos trabajaban para sostenerse. Un caso notorio es del John Neville Andrews, quien a mitad de la década de 1850, el cansancio excesivo y la pobreza habían forzado al joven predicador a apartarse del ministerio. En otoño de 1856 se puso a trabajar de dependiente en la tienda de su tío en Iowa. En otra ocasión recordaba que durante años no recibieron salario alguno y sin embargo eran felices cuando usando la ropa de segunda mano y a veces apenas teníamos suficiente comida para recuperar nuestras energías. Todo fue invertido en la obra. En 1885 calculaba que junto a Jaime habían invertido $30,000 a la causa adventista. Imagínense ustedes si ahorita $30,000 es algo significativo, ¿cómo sería en aquel entonces? Se me mostró que el Señor nos había estado probando para nuestro bien, a fin de prepararnos para trabajar en favor del prójimo. En 1904, Elena de Guay fue acusada de estar volviéndose millonaria, pero ella replicó con las palabras, no poseo en este mundo ningún lugar que esté libre de deuda. ¿Por qué? Porque veo tanta obra misionera que hacer. En otro momento dijo, continuaré invirtiendo en la iglesia y en su obra mientras tenga el control de algún recurso para que la causa de Dios no languidezca.
En otra carta, en 1895, resume su filosofía general acerca de la mayordomía. No afirmo, decía, ser la dueña de ningún dinero que llegue a mis manos. Yo lo considero dinero del Señor, que Él debe rendir y que por Él debo rendir cuenta. Esta parece haber sido su filosofía durante toda su vida. Y tal vez ustedes recuerdan que el miércoles decíamos esto. Dios coloca dinero en nuestras manos es para que lo administremos sabiamente. El pueblo de Dios es llamado a una obra que requiere dinero y consagración. Las obligaciones que descansan sobre nosotros nos hacen responsables de trabajar para Dios hasta el máximo de nuestra habilidad. Él pide un servicio indiviso, la completa devoción del corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Cuando alguien entra al cuerpo pastoral, ha de recibir un pago para sustentar su familia. No ha de tener la sensación de que es un mendigo. Muchos pastores yacen en su tumba, llevados allí por la tristeza y la decepción, y por privaciones que les sobrevivieron porque no recibían suficiente por sus labores. Y tal vez esto ya sirve para que sepamos para qué sirve el diezmo. Y el diezmo, basado en lo que dice la palabra de Dios, sirve para pagar los pastores, los obreros que se dedican a la predicación del evangelio. Recordemos que Dios es un Dios de justicia y equidad. Hoy habría muchos más pastores en el campo, pero no se les apoya en su labor. Muchos obreros han bajado a la tumba afligidos porque habían envejecido con la percepción de que eran considerados una carga. Pero si se les hubiera mantenido en la obra y se les hubiera dado un destino asequible, con un salario íntegro o parte del mismo, habrían hecho mucho bien. Durante su vida profesional activa, estos hombres habían hecho un doble trabajo. Sentían una preocupación tan honda por las almas que tenían deseo alguno de ser relevados de su exceso de trabajo. Las pesadas cargas soportadas acortaron su vida. Nunca se ha de olvidar a las viudas de esos pastores, sino que si fuera necesario deberían recibir una paga tobada del diezmo. Y no cabe duda que estas personas vivieron poco porque trabajaban demasiado. Uno de ellos es precisamente Jaime White. Ahora miren cómo se fueron introduciendo cambios que permitieran tener una organización adecuada. En 1859 se nombra una comisión de estudio, en 1877 se promueve la ofrenda de escuela sabática, además de la que ya se estaban dando. En 1879 ya muchos hermanos estaban dando sus diezmos producto del estudio de las Sagradas Escrituras. En 1905 la Asociación General aprobó el uso de un sobre oficial para la colecta de los diezmos. En 1911 se promueve una semana de sacrificio donde se les pidió a cada empleado de la organización y a toda la hermandad dar una ofrenda anual equivalente a una semana de sus ingresos a fin de apoyar la predicación a nivel mundial. 1912 se promueve la ofrenda del 13º sábado. El 25% de todo lo que se recoge de esta ofrenda es usado en proyectos especiales de desarrollo en todo el mundo. El resto de la ofrenda va al Fondo de Misiones Mundiales de la Asociación General. 1919 se promueve la ofrenda de cumpleaños y gratitud. 1925 se promueve la ofrenda de fondos de inversión. 1969 presupuesto combinado.
1984, Plan de Ofrenda Global, 60-2020. Y ahora en el 2021 se ha hecho una modificación que ya la explicaré posteriormente, 60-16-4-20. Entonces, ¿cómo es este plan nuevo? 60% de la ofrenda queda en la iglesia local. Y déjenme detenerme un poquito en esto. Hay personas que dan diezmo y no dan ofrenda. Y cuando uno revisa esto, casi nunca llega al 100% los que dan diezmo y dan ofrenda. Pero la ofrenda, observe usted, el 60% se queda en la iglesia y sirve para los gastos de la iglesia. Si no damos ofrenda, es difícil que podamos tener comodidades en nuestra iglesia. El 20% va a la ofrenda mundial, que sirve precisamente para que la predicación sea hecha en todo el mundo. Y tú, de alguna manera, cuando das tu ofrenda, estás invirtiendo en esa predicación mundial. 16% va al campo local, sea una misión, una asociación, que eventualmente pudiera ser regresado a tu iglesia si tuvieras algún proyecto especial. Y el 4%, en el caso nuestro aquí en Interamérica, va a la división interamericana. Es la planeación y ejecución óptima de los recursos económicos y financieros en el cumplimiento de la misión. Toda actividad financiera está orientada al objeto primario de la predicación del Evangelio eterno. Y así es como ascienden los diezmos. El diezmo sale de la iglesia, va a la asociación o la misión, va a la unión, va a la división y finalmente a la asociación general. Pero es interesante, vimos esto, cómo asciende, pero también desde la asociación general, desde la división, desde la unión, desde la asociación o misión, se bajan recursos para diferentes actividades. Otra vez, más o menos lo mismo, hay una actividad ascendente de cómo se mueve el diezmo y las ofrendas, pero también de esos niveles superiores se baja dinero para invertirlo. Y aquí podemos ver qué cosas se hacen en esa inversión que yo estoy diciendo. Y bueno, una de las cosas que hace la Asociación General es la función de misión global. También hay centros de investigación bíblica, centros de influencia, centros de investigación en geociencia, las casas publicadoras, apoyo a las universidades, a los hospitales, a los tecnológicos, centros guay, escuelas, industrias de alimentos. Sí, con esto lo que quiero es decirle que si bien es cierto que el dinero asciende a nuestras organizaciones, ellas después lo reinvierten. Aquí tenemos otras formas y es apoyar a los departamentos y los diferentes ministerios. Aquí vemos qué hace la iglesia con el 60% que le queda en la iglesia. Y en su iglesia, con toda seguridad, se hace un presupuesto y ese presupuesto está dividido en los diferentes ministerios que hay dentro de la iglesia. Otra vez, para que vean cómo lo estamos haciendo nosotros aquí en Interamérica. El oro y la plata son del Señor. El ganado que pasta en 1000 colinas le pertenece, pero Él quiere que avancemos por fe.
tan lejos y con tanta rapidez como podamos. El Señor bendecirá a los que hagan lo mejor posible de acuerdo con sus habilidades. El pueblo de Dios es llamado a una obra que requiere dinero y consagración. Las obligaciones que descansan sobre nosotros nos hacen responsables de trabajar para Dios hasta el máximo de nuestra habilidad. Él pide un servicio indiviso, la completa devoción de corazón, el alma, la mente y las fuerzas. En el calor del conflicto estarán a nuestro lado agentes invisibles a los cuales el cielo ordenó que nos ayuden en nuestras luchas, y en las crisis serán impartidas fuerza, firmeza y energía, y tendremos un poder superior al mortal. Y habría que saber cómo piensan los pastores. Y aquí está: un fiel pastor no procurará su propia comodidad ni conveniencia, sino que trabajará teniendo en vista el interés de sus ovejas. En esta gran obra se va a olvidar del yo en búsqueda de la oveja perdida. No se dará cuenta si está cansado, tiene fiebre o hambre.